Ingeniero, buenas tardes, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Expondremos lo que es el concreto líquido, de los cuales somos tres estudiantes que vamos a desarrollar esta parte de lo que es concreto líquido. Empezaremos con la parte introductoria. La albañilería armada se caracteriza por tener la armadura vertical y para algunos tipos de unidades la horizontal. Ambas se ubican de manera difundida en los alvéolos de las unidades de albañilería, con el fin de lograr la integración de la armadura con la albañilería. Este alvéolo se llena de concreto, el cual para poder ser vaciado debe tener un alvéolo de trabajabilidad. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser, como ya sabemos, todo lo que es el concreto hidráulico generalmente es trabajable según sus formas, por eso se le llama trabajabilidad. Definición. El concreto con o sin agregado grueso se considera fluida, que resulta de la mezcla de cemento agregado agua, pudiéndose adicionar cal hidratada normalizada en un propósito que no excede del 1 al 10 del volumen del cemento u otros aditivos que no disminuyen la resistencia o originan corrosión del acero del esfuerzo. En el concreto líquido o GRU se emplea para rellenar los alvéolos de las unidades de albañilería en las construcciones de los muros armados y tiene como función integrar el esfuerzo de la albañilería con un solo conjunto estructural. Para la elaboración del concreto líquido o GRU de la albañilería tendrá en cuenta las normas. La norma técnica que nosotros tenemos sigue vigente. En todo caso, en toda construcción nosotros tenemos que desarrollar nuestro trabajo bajo una norma técnica. Las clasificaciones. El concreto líquido o GRU se clasifican en finos o gruesos. El GRU fino se usará cuando la dimensión menor de los alvéolos de las unidades de albañilería sea inferior a 60 milímetros y el GRU grueso se usará cuando la dimensión del menor alvéolo de igual o mayor a 60 milímetros. Esto está especificado en las normas técnicas de edificaciones del 2014. Sus componentes, los materiales aglomerantes serán de cemento Portland que nosotros conocemos y también está especificado en la norma técnica. Cementos adicionados con 1IP, también está escrito en las normas técnicas. Una mezcla de cemento Portland o adicionado con cal hidratada normalizada de acuerdo a las normas técnicas, que también está especificado en las normas técnicas de edificaciones. El agregado grueso será con fitillo que cumple con la granulometría especificada en la tabla número 5. Como nosotros vemos, la tabla número 5 es una granulometría con fitillo, con sus mallas de media pulgada, de 3 octavos, el número 4, el número 8, el número 16, viendo con los porcentajes que pasan. Por ejemplo, la de media pulgada pasará el 100% y la malla del número 16 pasará de 0 a 5%. El agregado finos de arena gruesa natural con las características indicadas en la tabla número 3. De la igual forma, veamos la tabla número 3 con el número 4 de malla que pasa el 100% y veamos que el número 200 pasa el 2%. O sea, tenemos toda una tabla especificada en las normas técnicas de cuánto porcentaje debe pasar. El agua será potable, libre de sustancias ácidos, alcálicos y materiales orgánicos. En sí nos dice que el agua tiene que ser potable para que podamos trabajarlo de una buena forma. Reparaciones y fluideces. Los materiales que componen el GRU, viendo con la tabla número 6, será batido mecánicamente con agua potable hasta lograr la consistencia de un líquido uniforme, sin segregaciones de los agregados, con un revenimiento medio en el cono de Abraham entre 225 milímetros a 275 milímetros según las especificaciones técnicas en edificaciones de la 2014. Como nosotros vemos también en la tabla número 6,
hay dos tipos de concreto que se nos dice, el fino y el grueso. En el cemento es 1, el cal de 0, de 1 al 10 y de la misma forma. Arena para ambos. La resistencia. La resistencia del concreto líquido tendrá una resistencia mínima a la compresión de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Tanto hemos escuchado nosotros del 210, en este caso nos dice que el concreto líquido llega a tener como mínimo 140 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia a la compresión será tenida prometida de los resultados de 5 probetas de ensayos en una velocidad de carga de 5 toneladas en unidades menos 1 y 3 veces desviado estándar. Las probetas tendrán una inventes igualados y serán fabricados en las obras complementarias como moldes de las unidades de albañilería, utilizando en las construcciones recubrimientos de papel filtro. Estas probetas no serán cuadradas, serán de un solo molde hasta cumplir los 28 días. Su uso, de acuerdo a las características del concreto, es fluido. Esta es ideal para ser usadas en elementos donde existen congestionamiento de acero de refuerzo, elementos esbeltos o aparte en difíciles accesos, rellenos de mampostería estructural, concreto arquitectónico, elementos de poco volumen que no ameriten el uso de equipos de colocación, por tanto requiere mayor tiempo el uso de rellenos prefabricados. Las ventajas: calidad comprobada, niveles bajos de contracción, segregación y exudación, elevación, fluidez fácil, vaciado, incremento de la manejabilidad, facilita el llenado y nivelación excelente de los acabados. Las recomendaciones y usos. Como toda norma o como toda edición del libro, como dice acá, todo tiene unas recomendaciones en su forma de uso. En este caso, las recomendaciones del uso, es importante tener en cuenta los riesgos del retemplado por el inicio del proceso de fraguado y el exceso de la mezcla, garantizar el sellado en las formaletas con el fin de disminuir los desperdicios. Ya continuando con la exposición, la preparación del concreto líquido. Como se mencionó más antes, la tabla número 6 nos muestra la composición volumétrica del concreto líquido, que vienen a ser para el fino y para el grueso. Por ejemplo, para el fino, para una bolsa de cemento, nos dice que el cal va de un 0 a un 10%, y el agregado fino mínimamente debe ser 2.25, la suma de los volúmenes de los aglomerantes, ¿no? Y en agregado grueso no tendrá. Y esto será el 2.25 mínimo para alcanzar la resistencia de 140. En el grueso, para una bolsa de cemento, el cal será de 0 a 10 y el fino será como mínimo 2.5. Y en el agregado grueso será 1 a 2 veces la suma de los aglomerantes. La preparación del grout grueso. El grout grueso se usa para llenar celdas grandes, más de 6 centímetros, como las de los bloquetas. Y la mezcla usual para esto es cemento una bolsa, el agregado fino 2.5 metros cúbicos, el agregado grueso 1.5 metros cúbicos. Ahí se ven en la imagen los materiales de arena gruesa, cemento y el confitillo piedra de 1/4. Y el grout fino se usa cuando las celdas son pequeñas, menores a 6 centímetros. La mezcla usual es de cemento 1 y arena 3. Esta se usa para llenar espacios pequeños. Por ejemplo, ahí vemos una bloqueta con una abertura de 5 centímetros. Para ambos casos, el slump debe estar comprendido entre 8 a 11 pulgadas, preferible 10 pulgadas. Y ahí vemos en la imagen cómo es que se está midiendo el fino y el grueso. El vaciado del grout. Para esto se usa la técnica del vaciado High Life Grouting. El vaciado se realiza al siguiente día de haberse construido el muro. La primera capa cubre una altura de medio muro, que nos dice que esto debe ser máximo 1.3 metros.
No más porque los bloques del hilado 1 tienen ventanas que los debilitan ante la presión hidrostática. Esa es en la primera fase. Luego se compacta el grout con una vibradora aguja de media pulgada o una varilla lisa de media pulgada. No debe sacudirse o vibrarse al refuerzo vertical ni empujar al muro. Recompactar la capa después de 5 minutos para que se expanda el grout. Después de media hora se vacía la segunda capa. La segunda capa, luego de recompactarse, debe quedar unas 2 pulgadas por debajo de la superficie del último bloque. El objetivo es que se formen llaves de corte con el concreto de la solera, que permiten transmitir fuerzas sísmicas desde la solera hacia el muro. Con el grout. Falta de adherencia, bloque grout. Bueno, estos son los problemas más comunes que se presentan con el concreto líquido, ¿no? Comúnmente conocido también como grout. Esto se debe a la contracción de secado del grout. Las soluciones para este problema son aditivos expansivos. Es caro y peligroso el exceso de aditivo. Puede causar la falla del muro. Recoger las celdas internamente antes de vaciar el grout. Esta operación debe hacerse antes de encofrar las ventanas de limpieza para que no se empose el agua. Inmediatamente después de haberse vaciado el grout, curar el muro regando externamente una vez al día durante una semana. Las cangrejeras internas también se presentan, ¿no? En esto que es el concreto líquido, ahí abajo se observa una imagen donde se presentó una cangrejera interna, ¿no? Con lo que es el concreto líquido. Aquí también tenemos unas cuantas imágenes sobre las cangrejeras producidas con el concreto líquido. El problema se debió a la congestión del refuerzo en celdas pequeñas. Se detectaron después de desencofrar las ventanas, ¿no? Reparación, ¿cómo podríamos reparar nosotros estas cangrejeras que se presentan en lo que son con el concreto líquido? Efectuar perforaciones en cada hilada, de abajo hacia arriba, hasta la hilada que esté llena. Bueno, es una solución, ¿no? Las perforaciones. Otro sería inyección con lechada, 1 a 3 arena fina, ¿no? Como se observa en las imágenes que tenemos en ahí. Bueno, otro problema que se presenta también con esto del concreto líquido es la segregación. Se debe al gran contenido de agua, al que el grout se lanza desde 2.4 metros, y el uso de encofrados no herméticos que permiten la fuga de lechada por las ventanas de limpieza. Bueno, como vemos, la segregación también está presente en lo que es el concreto líquido, ¿no? Y ahí en las imágenes podemos observar. Bueno, también tenemos falla de adherencia, mortero, cimentación, falla por cizalle, ¿no? Soluciones: hacer aberturas en las tapas transversales de los bloques de la primera hilada para el grout ocupe un mayor área. Esa es una de las soluciones que nosotros podemos plantear para este tipo de falla, ¿no? Otra solución sería profundizar el rayado del sobrecimiento. Ahí podemos ver en las imágenes de qué forma lo podemos hacer. Solución poco efectiva ya que falla por flexión. Bueno, esta es una solución no tan recomendable, ¿no? Una tercera solución: adicionar espigas en la base. Solución reglamentaria. Esto ya está reglamentado, ¿no? Entonces es una solución factible. Bueno, las conclusiones con este tema, las conclusiones que se llega son: debido al uso del acero en la albañilería armada como refuerzo en los muros, se ha visto necesario e importante el uso de relleno estructural especializado, debido a la que evita la contracción, segregación y exudación, elevando la fluidez y fácil vaciado. Bueno, es una conclusión. El grout como material cemento no necesita tener agregados y se suministra con una consistencia que permite su colocación, identificándose así por sus diferentes aplicaciones como grout adherente para
cables pretensados, grow para barrenado de los pilotes, grow para prefabricados y grow para mampostería, como ya hemos estudiado. Bueno, se estudió lo que es el grow para mampostería en este caso, ¿no? Las características principales del grow es la fluidez por el que su empleo como relleno en los alvéolos de las unidades de albañilería en la construcción de los muros armados se han incrementado hoy en día, ¿no? Bueno, después tenemos las recomendaciones. Bueno, vamos a leer las más principales, que son: la consistencia del concreto líquido afecta su resistencia y otras propiedades. Es un extremo importante que la consistencia del grow permita el completo llenado de los espacios vacíos sin segregación de sus ingredientes, ¿no? O sea, que no se produzca segregación. Bueno, el concreto líquido de sus aplicaciones especiales frecuentemente requieren modificaciones de los procedimientos de ensayos normalizados. Todas estas modificadas deben ser indicadas en las especificaciones y discutidas antes de comenzar a trabajar. Bueno, estas son unas de las principales recomendaciones, ¿no? Con esto entonces culminamos lo que es la exposición.